Qué bueno que estás nuevamente con nosotros. Hemos avanzado en este recorrido para dejar en claro que el plan de Dios siempre ha sido mantener una relación íntima y personal con sus criaturas. Esto implica que Dios ha tenido que cerrar el espacio, la brecha, en cada uno de los momentos históricos donde el hombre ha decidido alejarse de Dios, sea consciente o inconscientemente. Y llegamos ahora a ese momento del tiempo del fin, donde Jesús mismo dice: mirad que nadie os engañe, porque habrá falsos cristos y habrá falsos profetas. Por lo tanto, al haber falsos profetas, automáticamente entendemos que habrá verdaderos profetas. ¿Y cómo entonces podemos nosotros discernir entre un profeta falso y uno verdadero? Qué bueno es contar con un Dios al que no se le escapa ningún detalle. El que sabe perfectamente cómo vamos a reaccionar los seres humanos, que conoce aún las intenciones de nuestro corazón y se anticipa no solamente a esas intenciones que pueden ser malas o buenas, sino también a nuestras limitaciones. Y hoy quiero compartir contigo 3 guías seguras que nos ofrece la misma palabra de Dios para identificar a un profeta verdadero y no dejarse engañar por un profeta falso. En primer lugar, vamos a ir al libro de Deuteronomio, al capítulo 18, y allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Dios está hablando con el pueblo de Israel, o más bien Moisés está repitiendo la interacción que tuvo Dios con Moisés y el pueblo de Israel en ese momento en que el pueblo le dijo a Moisés: dile a Dios que no hable con nosotros. Habla tú con nosotros y nosotros hablaremos con Moisés, pero que Dios no hable con nosotros. Y entonces dice Deuteronomio capítulo 18 y versículo 15. Un profeta como yo te levantará Jehová, de en medio de ti y de tus hermanos, y a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en el Horeb el día de la asamblea, al decir: no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: bien está eso que han dicho. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado a pronunciar, o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Tal vez digas en tu corazón: ¿cómo conoceremos que esta no es palabra de Jehová? Si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple ni acontece lo que dijo, esa palabra no es de Jehová. Por presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Así que aquí encontramos cómo Dios retoma ese momento en la historia donde el pueblo decide que no quiere comunicación directa con él y se establece el oficio del profeta. Y entonces ahora les dice: ¿y cómo vamos a saber nosotros si el profeta es verdadero o es falso? Y Dios establece la primera prueba y dice: si alguien reclama hablar en mi nombre y lo que dice no se cumple, vanidad ha hablado tal persona, yo no lo envié. No tengas ningún temor ni de él ni de lo que ha profetizado, porque es un profeta falso. Bueno, hasta aquí todo parece muy sencillo. Simple y sencillamente tomaremos el tiempo para que esta profecía que se ha dado se cumpla, y si no se cumple, entonces sabremos perfectamente que tal persona
no ha hablado en el nombre de Dios o Dios no lo ha llamado al ministerio profético. Pero, ¿esa es la única manera de distinguir un profeta falso de uno verdadero? ¿Qué si esto no fuera suficiente? El mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 13 y los versículos 1 al 5 nos dice: cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncie una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció y te dice: vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámoslos, no escucharás las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. A Jehová vuestro Dios seguiréis y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él le seréis fieles. Tal profeta o soñador de sueños deberá morir, por cuanto aconsejó la rebelión contra Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieras. Así apartarás el mal de en medio de ti. Wow. Imagínate que alguien viene en el nombre de Jehová, hace una profecía, hace una predicción, anuncia un prodigio y se cumple. El pasaje anterior que vimos es que si la profecía o el prodigio no se cumple, Dios no lo envió y ha hablado vanidad. Pero ahora estamos hablando de que se cumple. Y esa persona entonces, con esa autoridad que le da el que la profecía o el prodigio se haya cumplido, entonces ahora incita al pueblo o incita a las personas que escucharon su mensaje a que se olviden lo que Dios estableció anteriormente. Es decir, Dios dijo antes no matarás, pero ahora puedes matar. Dios dijo antes no cometerás adulterio, pero ahora puedes tener más de una esposa o más de un esposo. ¿Qué dice el Señor? Cuidado, porque aunque la profecía se haya cumplido, esa persona no es un profeta verdadero, porque está provocando al pueblo a alejarse de la voluntad de Dios. Recuerda que hay un elemento que nunca va a cambiar, y ese es Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Y por lo tanto, sus preceptos y su voluntad, aquellas cosas que establecen el fundamento de su gobierno y de su carácter, nunca pueden cambiar. Por lo tanto, todo profeta que se abrogue este nombre y que incite al pueblo o a los seguidores de Dios a ir en contra de algo que Dios dijo antes a través de otro profeta, el Señor dice no solamente que los está probando, no solamente dice que tal persona no fue enviada por él, sino que además esa persona no debe existir. Son palabras fuertes. Y por último, por lo menos en el día de hoy, hay un tercer elemento que la Biblia establece como indicativo de un profeta verdadero. Y ese se encuentra en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4 y los versículos 1 al 3. Y dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo profeta que habla en el nombre de Dios va a reconocer la naturaleza divino-humana del Hijo de Dios. Va a reconocer que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y no tratará de socavar
una naturaleza versus la otra, es decir, no tratará de sobresaltar su divinidad a costa de su humanidad, ni por el contrario su humanidad a costas de su divinidad, sino que establecerá claramente que Dios encarnado en Jesús es 100% divino y 100% humano, y que este es un misterio, el misterio de la piedad que el hombre no es capaz de comprender, pero que es real, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que toda persona que abra en el nombre de Dios y se abroga sobre sí el título de profeta, tiene que reconocer la naturaleza divino-humana de Cristo en los parámetros que la Biblia misma establece, que es el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, que nunca dejó de ser Dios, sino simple y sencillamente no tuvo por usurpación ser igual a los hombres. Sin embargo, nunca usó tampoco su naturaleza divina para cumplir con su misión de ser aquel que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es sumamente importante, sobre todo porque Jesús dice que en los últimos días habrá falsos profetas y falsos cristos. Y no tiene que ser precisamente un ser humano que tome sobre sí el nombre de Jesús o que se llame a sí mismo la encarnación de Cristo, sino puede ser también un profeta que distorsione la naturaleza divina humana de Cristo y presente a un Cristo totalmente distinto del que nos hablan las Escrituras. Así que hoy he compartido contigo 3 sencillas pruebas bíblicas para distinguir un profeta falso de uno verdadero. La primera, lo que el profeta dice se debe cumplir. Si no se cumple, es presunción, no habló Dios por medio de él. Segundo, aun cuando la profecía se cumpla, si esta persona trata de llevar a los seguidores de Dios por una enseñanza, por una doctrina o por un camino distinto al que las Escrituras ya han señalado, esa persona no está hablando en el nombre de Dios. Y tercero, siempre debe reconocer la naturaleza divino-humana de Jesús. Espero que con estas 3 sencillas pruebas bíblicas puedas caminar confiado, probando, como dice la palabra, si los espíritus provienen de Dios. Te espero en la próxima edición.